Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Viene de nuevo Mardelas y bueno, gracias a Cholo que patrocina la reacción. Silent Yellowsly o Yellow ex Japan. Es un cover, así que bueno, pues siempre es bienvenido. Así que amigos, lo que vamos a hacer ahora es repasar. Lo que sería la alineación, ¿vale? Un momento y le vamos viendo nombre por nombre porque claro, Marina a la voz, por supuesto, Kikyo a la guitarra, Hasayuki al bajo y Thomas a la batería. Perfecto, muy bien. Bueno, Thomas estuvo en Phantom Excalibur y actualmente en Sex Machine Guns, para que un poquito os situéis. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Bueno, como la canción es un poco larga, vamos a hacer un parón ahora y bueno, comentar cosillas. De momento, David, ¿qué te está pareciendo? Pues la batería Thomas, has dicho que era, Thomas. pues es un máquina el tío. Sí, ya, bueno, la vez anterior comentamos que muchísima actitud. Sí, Eh, pero la anterior no estaba Thomas ya. Era una chica sí. de soporte. Ujú. Pero vamos, que no veas qué máquina es el tío. Bueno, ya le hemos visto en Six Machine Guns Y en, y y en Phantom Excalibur también lo hemos visto. también.
Sí, Y la correcto. verdad que el tío es alucinante. Me está mareando un poco la cámara Sí, que acerca el zoom y luego lo separa así de golpe y lo está haciendo demasiadas veces, la ha hecho. Pero bueno, bueno, bien, podía mejorarse un poco la producción, pero bueno, se le escucha bien a Marina cantando, que es un espectáculo. claro. Y Kikio está ahí haciendo cositas, igual que el bajista, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El bajista, bueno, el bajista Eh, se llama Motoishi, ¿eh? Motoishi, sí. Hisayuki Motoishi. Te iba a decir que para los que no sigan a Ex Japan, pues esta canción vamos a comentar un poquito de qué trata y bueno, pues habrá que comparar con la banda original, ¿no? Eh, Silent Yellow Sea es, bueno, es un texto intenso porque es trágico, es emocionalmente extremo, es de Yoshiki y habla de la autodestrucción emocional causada por los celos. Pero no en el sentido superficial de, en plan, de relación romántica, sino en plan La envidia, sentimiento, vamos. sí, corrosivo, que devora, pues, a lo que somos, ¿no? Realmente. Así que, claro, es una letra que presenta, pues, al narrador atrapado en una espiral de dolor, de culpa, de obsesión, lo que tú comentas. Em, los celos son muy malos. Así que, bueno. En todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos, está clarísimo. Bueno, em, habría que, como te he dicho, hacer una comparación con lo que sería la banda original. Y bueno, pues, a ver, ¿por dónde empezamos? La potencia de Marina, ¿no? Es mucho control, dramatismo, es decir, en cuanto a interpretación, em, mantiene, yo creo que el tono del tema original. Estaba haciendo así, digo, porque se nota que al ser una chica, que ya Sí, las mujeres tienen una octava más aguda, entonces, claro, se estaba manteniendo en los tonos originales y bueno, no le ha ido mal, ¿no? Digamos, llevando esa parte grave, para ella es grave, pero lo interesante es que no intenta imitar a Toshi, así que me parece que es clave para que el cover funcione, pues sí. porque si te dedicas a ser un imitador, pues no le vas a dar el carácter propio que debería de tener un buen cover, ¿no? Que es una reinterpretación o que mantengas el espíritu pero tenga tu propio sello. Además, Marina, con toda la experiencia que tiene en el mundo del metal, me extrañaría que se dedicara a hacer una imitación. Y bueno, así que muy, muy expresiva. Después ya de esa parte grave se lo lleva a su propio registro, con lo cual creo que muy bien, porque hace un rango muy amplio desde graves hasta agudos. Hasta agudo, sí. Los agudos los mantiene muy bien, con mucha proyección, ¿vale? Porque hay veces que cuando intentan cantantes hacer agudos pierden potencia o pierden claridad. Eso le pasa a muchos cantantes del metal, por lo menos, en los que yo pueda distinguir más fácilmente la dicción, que es en castellano, sacrifican, por ejemplo, la dicción con tal de llegar a notas altas. Y dice tú, no entiendo lo que ha dicho, pero vale, muy bien, ha hecho el agudo, ¿vale? Pero no, a mí eso no me vale, me parece una trampa. Ataca muy, muy limpio todas las frases y bueno, la guitarra, porque veo una sola guitarra, ¿no? Sí, Vale, la pues de la guitarra, Kikyo. claro, claro, ahí tiene un doble trabajo porque están haciendo una versión de un cover de Ex Japan que son dos guitarristas. Entonces, este hombre que, bueno, la cosa hay que decirlo, Kikyo puede hacer lo que le dé la gana porque tiene talento para ello, pero está a la Pero vez, hacer dos guitarras a la vez es claro, está, complicado. está haciendo de Hyde y de Pata. Así que, ojo ahí, ¿no? Claro, entramos con los riffs que suelen ser rápidos, son
tipo neoclásico. em, y claro, mantener la estructura y el nivel de esos dos guitarristas, pues tiene mucho mérito, ¿no? La batería ya lo has dicho tú, es muy enérgica, es muy compacto, es un tío que con un doble bombo muy rápido, muy limpio. Es un Sí, casi. pero lo ha usado poco. Sí, sí, sí. Ha estado más con las baquetas. Sí, sí, no he dicho que sea en plan metralleta, he dicho que cuando lo usa muy limpio. Y que nos falta por ahí, el bajista, ¿no? Sí, el bajista está ahí. Es bastante potente lo que está. Se escucha ahí un. Sí, es potente Lo porque tienes ahí de fondo. además toca con púa, así que los ataques a las cuerdas son potentes. Además Ven. me hace mucha gracia la pose que tiene. Está ahí de postureo con las gafas de sol. Sí, sí, sí. Está tocando y dice, podría estar aquí, pero podría estar en cualquier otra parte. ¿Sabes? Lo mismo está como Homer, que está tocando y está pensando en sus cosas. Sí, 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 lo vemos y pone las gafas de sol porque está con los ojos cerrados, ¿no? Dice, estoy yo en mis cosas. My business. Bueno, venga, vamos a retomar y a continuar. I just wanted to play with it. I just wanted to feel your breath. I didn't know what to do. I couldn't say anything. When consciousness returned, everything had to wash away. By the time of time, it hit me. But the scars of memory never fade away. I feel so loving you, but hurt you, but I love it. You are my voice. Vale, vamos a hacer aquí un paroncito. El solo mantiene la estructura de cómo lo hace Hype, pero tiene detalles propios. Los bendings son más agresivos, el vibrato tiene un sonido más moderno, lógicamente, que no puede ser de otra manera. Claro. Y tal vez la ejecución es más técnica y menos caótica, ¿vale? Aquí me van a perdonar los fans de Ex Japan, ¿vale? Pero todo tiene su encanto, ¿no? También muchas veces la forma salvaje de los años 80 y 90, pues era lo que tenía, ¿vale? Bueno, pues muchas veces que esos guitarristas aprendían más por instinto que por YouTube como es ahora. Así que, Efectivamente. bien, O se pagaban las clases. sí, sí, está claro, está claro. Luego con esa parte en la que ha estado ahí narrando más que cantando Marina, pues todo es actitud, ¿no? Es técnica. Me gusta porque
claro, Bardella se podía perder en el tema de teatralizar el tema, como los shows que te hacían ex Japan, pero está guay porque la puesta en escena está bien, es elegante, tiene la energía, está enfocada en la música y no No hay, es la apariencia, claro, no, no hay no han gastado ni un artificio. gramo de laca, ni... Correcto, correcto. Bueno, aquí el pelo de Kikio está un poco... Sí, bueno, pero es más alborotado, no es como lo lleva Manjai y compañía que me lleva- Voy a decir una maldad que solamente me van a entender los de España, ¿vale? Tiene un pelo tipo Pumuki, ¿vale? Lo ves, sabe que me vas a entender. Básicamente son ahí el pelo como medio cardado, ¿vale? Sí, sí. Es curioso porque él se ha tenido que cortar el pelo por aquí, porque lo normal es que crezca. Tal y como tiene de largo los pelos de ahí adelante, tendría que tener una melena por aquí por los hombros. Entonces él se ha cortado así para tener ese efecto en el pelo. Y así como medio rojizo el pelo, pues por eso me Sí, ha en llevado a, Pumuki. me ha llevado a esa. Oye, mítico de la infancia de los españoles de los años 80, ¿vale? Sí, sí. Así que bueno, hay que ser un poco viejo para entender la, Bueno, de los españoles y de los alemanes, que creo que eran dibujos alemanes. la referencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar y ya recta final. Thanks for watching. Please subscribe to our channel and don't forget to like. Vale, sin entender japonés, dadle a me gusta, suscribiros y la campanita. Lo he bordado, ¿eh? Anda que no. Además, de verdad, ¿eh? Anda que no. Oye, aquí nuestro amigo Motoishi, ahí plantó los pies y ahí se quedó, ¿eh? Sí, sí, se ha quedado ahí. Lo estaba pensando, digo, Los no se pies, me ha movido mucho. los pies no los ha movido ni un palmo, vamos. Yo creo que ha echado raíces ahí. Se va a convertir en un ent. Totalmente. Así que nada, muy bien. Es un homenaje impresionante a uno de los pilares, ¿no? del heavy japonés. Así que bueno, respeta la esencia dramática y bueno, frenética también por el ritmo del original, pero le añade ese toque de modernidad y de limpieza técnica. Marina ha estado muy bien.
como decía, no imita a Toshi, sino que reinterpreta la canción a su estilo, mostrando respeto, pero dándole Sí, su potencia, su forma de cantar, ¿no? Fenomenal. Pues, Cholo, muchísimas gracias por patrocinar la reacción. Así que ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.